Saludos, mi nombre es Sara Luque y soy estudiante del último año del curso Ministerio Cristiano del Leavell College que pertenece al New Orleans Baptist Theological Seminary. En este estudio me gustaría presentar a ustedes el documento crítico formal necesario para la realización de la graduación de la institución mencionada. El tema de mi trabajo es la comunicación de Dios con la humanidad a través de sueños y visiones. Para esto me gustaría empezar leyendo la palabra de Dios que está en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios es un comunicador por excelencia. Desde el inicio de la creación, su voz resonó creando la luz, los cielos, la tierra y dando vida tanto en la tierra como en el mar, como el aire. Fue la voz de Dios que llamó a todos los seres a la vida. Fue la misma voz que verbalizó su deseo de crear al hombre y lo formó de la tierra, soplando en él aliento de vida. Después de muchos siglos, Dios volvió a hablar esta conversación se registra en Génesis 6:13, cuando dijo Dios a Noé, iniciándose con esta frase, una nueva interacción con un representante de la raza humana, compartiendo Dios con Noé sus planes para toda la humanidad y también para la familia de Noé. Pasando décadas, encontramos al patriarca Abraham, que estuvo absolutamente convencido, que escuchó la voz de Dios cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y él, obedeciendo esa voz, lo dejó todo en Ur de los Caldeos y partió para una tierra que no conocía. El famoso predicador Edwin Cole dijo cierta vez, todo lo que Dios hace es con el intuito de revelar más de sí mismo para nosotros. Y por eso, desde los primordios de la humanidad, es posible ver a Dios en una comunicación constante con el ser humano. Este estudio se enfocará en sueños y visiones como una de las maneras en que el Hijo de Dios habla a la raza humana. Como lo hizo en el pasado, así también lo continúa a hacer en el presente. Me gustaría continuar definiendo la palabra sueño. La palabra sueño en el hebreo es alom y es usada con mucha frecuencia refiriéndose a sueños y o visiones proféticas. Es interesante ver que en Deuteronomios capítulo 13, versículo 1 al 5, se refiere a falsos como a verdaderos profetas, cuando ellos aseguraban que se comunicaban con Dios a través de sueños y visiones. El quinto libro del Pentateuco hace referencia a sueños y visiones para prestar atención a no escuchar sueños y visiones de falsos profetas, y recibían su castigo aquellos que eran mentirosos, diciendo ser profetas de Dios y que no lo eran. El señor Tom Doyle, en su libro Sueños y Visiones, afirma que en el Antiguo Testamento existen más de 120 referencias o experiencias de sueños y visiones, a través de los cuales Dios podría comunicarse de una manera libre y directa con los individuos que le placía.
hacerlo. Tenemos otra historia también en Génesis 20, y en particular esta es muy especial porque es la historia de Abimelech, un rey aparentemente pagano. Sin embargo, en esta historia de Génesis 20 vemos que Dios toma la iniciativa de aparecérsele en sueños a Abimelech para evitar que éste tome a la mujer de Abraham por su mujer. Después de esta magnífica experiencia de un rey impío al recibir un sueño con Dios, encontramos en Génesis 28 la historia de Jacob. Jacob, un hombre de carácter intrigante y corazón engañoso, debido a su falta de integridad y carácter dudoso, ponía en jaque las promesas del pacto abrahámico. En este tipo de hombre, las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac, estaban amenazadas y en peligro. Él había robado la bendición de su hermano, había engañado a su padre y por eso tuvo que salir huyendo para evitar ser asesinado por su hermano. Pero en su huida, Dios se le apareció. Se le apareció en un lugar desolado. Y Dios le repite a este hombre de carácter dudoso a través de un sueño las promesas que le había hecho a Abraham y a Isaac su padre. Dios se manifiesta en un sueño a Jacob. Y el sueño es tan real para Jacob que él se despierta y dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios no solo se comunicó con una persona como él, sino también se comunicó con hombres impíos y perversos, como está registrado en Génesis 37, del capítulo 37 al 50. Podemos recordar los sueños que Dios dio al copero y al panadero del faraón y al mismo faraón. Era tan importante la comunicación de sueños que los faraones tenían los libros de los sueños. Y él sabía que este sueño tenía algún significado porque buscaron en toda la corte hasta que finalmente el copero recordó de José, quien había interpretado sus sueños. Dando un salto enorme, podemos pasar al Nuevo Testamento. Y desde el Nuevo Testamento podemos ver lo que dice la palabra de Dios. He aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, marido de María. No una sola vez, sino 2 veces. Cuando le dice: toma al niño y a su madre porque Herodes está procurando para matarlos. Es marcante la realidad de la Escritura cuando José inmediatamente obedece y se levanta al niño con su madre y se los lleva a Egipto. Si José no hubiera creído que este sueño venía de Dios, no hubiera obedecido tan inmediatamente como la Biblia lo registra. Lo mismo se puede decir del sueño que Dios le dio a los Reyes Magos cuando les ordenó que se fueran por otro camino para no volver a Herodes. Como dice la Escritura, siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, al inicio de nuestro estudio hablamos sobre la definición del verbo soñar. Ahora vamos a ver la definición del verbo visión. Visión en hebraico significa azón y aparece 34 veces en el Antiguo Testamento, mayormente en los libros proféticos, y casi siempre significa un medio de revelación. Jasón se refiere a una visión profética por la cual los mensajes divinos son comunicados. Este tiene un respaldo bíblico en Ezequiel 12:12 y en Proverbios 29:18. Este término también retrata la totalidad del mensaje profético, como se lo encuentra en Isaías cuando dice visión de Isaías, porque en realidad
El libro que hoy conocemos como libro profético de Isaías es todo una visión que el profeta recibió de Dios. A continuación, tenemos el Nuevo Testamento también habla de visiones, como por ejemplo cuando Pedro en el capítulo 10 recibió la visión del lienzo que bajaba del cielo, o Cornelio, que también recibió la visión de un ángel claramente que le decía, envía a Job a buscar un hombre que está en la casa de un cierto Simón pescador, y era el apóstol Pedro. Pero no solamente este tipo de hombres recibieron visiones de Dios, sino también un hombre impío y violento como Saulo de Tarso, que en su camino a Damasco recibió una visión del Señor Jesucristo mismo cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos a la verdad escuchaban la voz, pero nadie lo veía. Y también podemos recordar la visión que Dios le dio a Zacarías en el templo. La visión, visiones y sueños son una manera por la cual el Hijo de Dios, Jesucristo, habla aún hoy día. El mundo musulmán tiene miles de testimonios. Según estadísticas, 1 de cada 3 musulmanes que han conocido a Jesucristo y se han dejado convencer por la fe cristiana ha sido inicialmente con una visión de Jesucristo y después con la explicación de la palabra de Dios de quienes ya conocen a Jesucristo. Dios, el comunicador por excelencia, nos habla aún hoy a través del Hijo, también en sueños y visiones.